Tuve que intentar ver esta película más de una vez porque la primera vez me quedé dormido y cuando la terminé supe por qué. Hola, yo soy Chris. A ver, quiero hablar de esto simple, sin rodeos. Quiero hablar de Mortal Kombat. Aquí seguiremos a Cole, un joven ex luchador que vive de lo que gana en peleas callejeras. Pero cuando se da cuenta de que lo están buscando, se enterará de que ha sido elegido para pelear en una especie de torneo para ganar la paz en la Tierra, el Mortal Kombat. Una competencia legendaria en la que tendrá que pelear junto con otras personas y seres de otros mundos para poder mantener a salvo a su propio planeta. Bien, recuerdo que cuando veía el tráiler de esta cosa veía sangre, violencia, coreografías interesantes y efectos buenos. Y pues eso obtuve, pero no en la medida que yo esperaba. Mortal Kombat no es una película de la que yo espere un guión súper profundo con un mensaje escondido o personajes súper trascendentales en la historia del cine. Solo quería ver sangre, muerte, peleas interesantes, ya saben, lo que representa Mortal Kombat, pero con una historia que me haga interesarme por todo lo que está pasando. Si ¿vieron la introducción de este video? Es completamente cierta. No les voy a mentir, no les voy a decir que esta es la peor película del año porque no es Tom y Jerry, pero para mí no alcanza el nivel de impacto que yo esperaba que me causara. Al menos los dos primeros actos de la película, ya luego el tercero es algo un poquito más diferente. Para empezar, yo al principio no sabía por qué no me estaba interesando tanto la película, y al finalizarla recién me di cuenta del por qué. Es que no hay ninguna historia de algún personaje sólida para poder seguir. Cole se supone que es el protagonista de esta historia, pero del 100% de toda su presencia en la película, el 80% es de buscar a alguien y a pelear. Y un 20% recién es de él con su familia, que eso equivale a, ¿qué? ¿3, 4 escenas? Pero se la pasa diciendo que todo esto es por su familia y eso, que hasta el tema de la familia es vital para el personaje en cierto punto de su historia. Pero con tan poco que vimos de él y de su pequeña historia familiar, pues no me convence mucho el hecho de que el poder del amor resuelva algunas cosas en la historia. Y el resto de personajes son... tienen estilo en un cierto punto de su historia, algunas escenas geniales, pero no tienen verdadero peso en la película. Kano, por ejemplo, al principio me estaba gustando su personaje, se me hacía algo irreverente, chistoso, quizás un poco que se le pasaba, pero estaba bien. Hasta que me di cuenta de que lo único que estaba haciendo era repetir un chiste de "Hey tú". Nombre de algún personaje famoso de la cultura pop que mencionaré porque seguramente es un chiste muy divertido. Ven aquí. Se le pasaba haciéndose el listillo, el bravucón, el del instinto rudo, pero pues es algo que no le salía bien siempre. A veces el papel le salía bien y después ya se volvió un poco monótono. Sonya, Jax pues apenas si sale, Kung Lao pues ya casi ni me acuerdo cómo se veía y pues el resto de personajes que son iguales. Los únicos que para mí se salvaron un poco más son Scorpion y Sub-Zero, pero es porque no por la profundidad de sus personajes, que tampoco era necesario, pero al menos son el eje de la historia. A pesar de que no sabemos casi nada de ellos, en realidad tienen una historia que seguir y también influyen en lo que le pasa incluso al protagonista. Y es una lástima que teniendo todos estos personajes tan diferentes, tan exóticos, tan extraños, pero también interesantes, al menos en el videojuego, pues se han desperdiciado así. Y lo digo más que todo porque no creo que el error sea con los actores. Al contrario, en realidad ellos están haciendo un trabajo con algo que no tiene mucho peso, que es el guión. Ese es mi problema, que no tienen un buen guión. El guión es demasiado simple, es demasiado flojo. Los actores no tienen con qué trabajar. Traten de venderle referencias a la película por aquí, por allá, así, sin más, sin pensarlo, solamente porque pueden, sin preguntarse siquiera si es que cabe en la escena. Y eso hace que incluso tomen menos en serio a los personajes. Salen diciendo Kano wins, flawless victory, pero uno se queda viéndolo y dice, ¿qué? ¿Por qué alguien diría eso en un momento así?
Sí, entiendo, lo sé, son referencias a los videojuegos, que son lo que dicen los personajes cada vez que hacen una fatality. Sí, entiendo, lo sé, sí, pero pareciera que la única tarea que quiere tener la película es hacer referencias a lo loco en el mayor número posible. Sé que, como dije, esta no es una película que sea la próxima a hacernos replantearnos nuestra existencia en este mundo y en esta realidad de espacio-tiempo, pero es una película, es una historia, y si lo único que quieren hacer es representar las peleas y nada más que eso, entonces ¿por qué no dejaron a los videojuegos ser videojuegos y ya? ¿Por qué adaptarlo al cine teniendo ya las peleas en los videojuegos? Si su único objetivo es llevar esas peleas al cine, ¿qué sentido tiene? Incluso Mortal Kombat ya tiene cinemáticas. Si no le vas a agregar nada, entonces ¿para qué lo vuelves a hacer? Y los diálogos, al menos al principio, no. Literalmente, el protagonista es atacado una vez, viene un desconocido, lo salva y le dice que tiene que salvar al mundo. Escena después de eso, el tipo diciéndole a su esposa: amor, ¿ya viste al desconocido que acabamos de conocer hace menos de 15 minutos? Soy el elegido de este planeta y tengo que dejar de a ti y a mi hija para pelear contra seres sobrenaturales que probablemente sean más grandes y poderosos que yo, para proteger este mundo. No me esperes despierta. Todo se siente muy apresurado porque no saben cómo armar una historia para que todo esto tenga sentido. Lo único que quieren hacer es que los personajes de una vez lleguen a cierto punto para que por fin se arme todo el desmadre. Y ni siquiera se siente como algo tan emocionante cuando ya llegan al punto al que quieren llegar. Es recién que a los últimos 20 minutos que en realidad ya se ve la salvajada que es el verdadero Mortal Kombat. Solo quieren que los personajes avancen, no importa qué, no importa cómo, no importa cuándo, no importa que si tiene sentido o no, la cosa es que tienen que llegar. Y para cuando llegaran a ese punto, la primera vez que la vi, yo ya me había quedado dormido. A eso me refiero, a lo que voy a ver esta película, pues lo encuentro en los últimos 20 minutos y ya. No tiene una historia muy llamativa, ok, ya aceptémoslo. Entonces, si al menos no tiene de plano una historia tan llamativa, que al menos las peleas todas sean interesantes y sean como las Mortal Kombat, al menos algo llamativo ahí. Pues no todas lo son, al menos las más que todo las del primer y segundo acto. Se sienten como peleas y ya, se sienten como pelea de cualquier película de acción y eso es todo. No es como lo que verdaderamente Mortal Kombat hacía. Si tú ponías una cinemática de ese videojuego en YouTube, te lo censuran en una. Ahora, como dije, pues no es completamente mala. A veces personajes como Sub-Zero hacen la película un poquito más llevadera desde el principio. Algunas de las coreografías me llegaron a gustar mucho y de hecho varias de las peleas al final me llegaron a emocionar. Y en esos instantes me tuvieron con los ojos bien abiertos esperando ver con tanta emoción qué es lo que iba a pasar en esas peleas. Hasta la música ayudaba. Pero fueron eso, instantes. Instantes cortos para una película de 2 horas. Como conclusión, pues Mortal Kombat es una película floja, que tiene algunos buenos momentos genuinamente emocionantes y con mucho potencial de ser algo más interesante, pero son solo eso. Momentos, con personajes no tan relevantes y una historia que se esfuerza por ser la excusa de ver a varios tipos con poderes peleando entre sí, pero que no lo logra sino hasta el final. Por eso yo le doy un 10 de 20. Pudo ser mejor, en serio, pudo ser mejor. Pero bueno, esa fue mi opinión y espero que te haya gustado el video. Dale like al video si te gustó, te sugiero que te suscribas y comenta qué opinas de la película y cuál es tu personaje favorito de Mortal Kombat. Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción también para mi podcast llamado Luces Cámara Discusión, en el que discuto con mi amigo Temo sobre cine. Muchas gracias por ver este video y get over here. Adiós.